Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo implementar automatismos diseñados en Graphic para control de automatismos secuenciales mediante el lenguaje SCL en TIA Portal. Para el ejemplo de hoy vamos a servirnos de esta tarea que ya habéis realizado en lenguaje COP, que es este sistema de 4 cilindros que, como recordáis, teníamos aquí un cuadro eléctrico con un pulsador y un selector, y dependiendo del selector, pues en la posición en la que está ahora de pulsador, pues si pulsamos, cada vez que pulsamos, los cilindros van estirándose y desplazando la caja de un sitio a otro. La tenemos pulsado, pues hacemos un ciclo completo. Si ahora cambiamos la posición del selector, ahora lo que hacemos es que sin pulsar se repite el ciclo de forma continua y, como podéis ver, es un temporizador. En este caso está realizando temporizaciones de un segundo. En medio del modo de funcionamiento, si cambiamos el modo de funcionamiento, pues simplemente lo que cambiamos es que debemos de pulsar o esperar un segundo a que la caja esté delante del cilindro para que el cilindro se estire. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto en TIA Portal. Primero que nada, evidentemente, lo que hay que hacer es dibujar el graph-set, ¿de acuerdo? De los dos modos de funcionamiento, ¿vale? Básicamente esto es un graph-set muy sencillo, es un graph-set lineal. El de la izquierda, este es el modo pulsador, partimos de una etapa 0, con el cilindro C4 recogido, que es el sensor de menos, pulsamos SB1, se estira el cilindro C1 hasta llegar al sensor a más, que es el del final el final de carrera del cilindro C1. Aquí retrocedemos, no hay acción, significa que el cilindro está retrocediendo, ya que se considera que son cilindros de simple efecto. Cuando estamos con el cilindro C1 retrocedido y viene la pulsación, pues estiraríamos el C2 y así sucesivamente con los 4 cilindros. Es un graph-set de 8 etapas. Perdón. En el graph-set de derecha vemos el graph-set que controla el funcionamiento cuando el selector está en modo tiempo. Y si os fijáis, es todo igual, lo único que las condiciones de transición de donde antes teníamos el pulsador, pues ahora tenemos una temporización de ese sensor, del sensor correspondiente a ese cilindro que está recogido. En este caso, aquí vemos que es que el cilindro C4, cuyo sensor de posición del vástago de menos nos indica que está recogido, esté temporizado un segundo. Lo mismo para el cilindro C1, que es un segundo de a menos, cilindro C2, un segundo B menos, cilindro C3, un segundo C menos. Las otras condiciones de transición, pues, son las mismas. Bien, tenemos por tanto dos graph-sets, 8 etapas cada uno, y ahora vamos a ver cómo implementarlo todo esto en TIA Portal, pero en un lenguaje nuevo que todavía no hemos visto, que es el lenguaje SCL. Bien, lo siguiente sería abrir TIA Portal. Siempre nos basamos en la plantilla que estamos utilizando en clase. Aquí tenemos el bloque main y aquí tenemos el FC que sirve para comunicar con Factory.io. Lo siguiente sería crear las variables, como ya he hecho aquí, las variables de entradas y salidas que tenéis en la escena. Como siempre, miramos aquí las entradas que tenemos, en este caso son todo entradas digitales, y las 4 salidas digitales correspondientes a las electroválvulas de los cilindros de simple efecto. Aquí tenemos los 8 sensores, 2 por cilindro, el pulsador verde, y estas dos posiciones, pulsador y tiempo, corresponden a las posiciones del selector. Cada es un selector de 2 contactos, por tanto, se utiliza 2 entradas del PLC. Bien, una vez hemos creado esas entradas en el PLC, además, pues
vamos a tener que crear otras variables, pero antes crearemos los bloques de programa. Bien, lo primero, vamos a pinchar sobre el bloque main y si os fijáis, aquí la interface de programación ya no es la del COP. Eso es por la del lenguaje COP, la del lenguaje de contactos. Es la del lenguaje SCL. ¿Por qué? Pues porque hemos creado un nuevo main que venía con la plantilla, lo hemos borrado y hemos creado un nuevo main donde el lenguaje de programación fuese SCL. ¿De acuerdo? Bien, una vez hemos hecho esto, lo primero que hemos de hacer, igual como hacemos con cualquier proyecto de TIA Portal que utilice Factory como simulador, pues es llamar al FC 9000, que es el que lee las entradas de Factory y escribe las salidas de Factory. Bien, pues esto es tan sencillo como pinchar aquí y arrastrar. Entonces se nos genera un código que es la llamada al bloque main. ¿De acuerdo? Al bloque, perdón, al FC desde el bloque main. En este caso, esto es una función, ¿de acuerdo? El que aparezca entre paréntesis significa que esta función no devuelve argumentos, no devuelve ningún valor, perdón, y tiene el nombre, entre comillas, del FC al que se llama. Si queremos, a partir de una cosa que es muy interesante en el lenguaje SCL es añadir comentarios indicando lo que estamos haciendo. Para añadir comentarios tenemos la doble barra y escribimos lo que queremos. Por ejemplo, vamos a ir llamada al FC de comunicación con Factorio. Perfecto. Bien. A continuación ya pues vamos a necesitar, pues como hacemos siempre en cualquier programa que está basado en un GraphZet, pues implementar ese GraphZet. Esos GraphZets los vamos a implementar en un nuevo bloque. En este caso van a ser bloques FC y aquí el lenguaje que vamos a seleccionar siempre va a ser SCL. Vamos a implementar el GraphZet pulsador. GraphZet pulsador. Bien, se nos crea el FC y el FC está vacío. Bien, para implementar el GraphZet vamos a ver que vamos a utilizar una estructura siempre igual, que va a ser una sentencia de control de programa como es la sentencia condicional if, pero para ello nos vamos a basar también en qué etapa estamos en cada momento para, en función de ese número de etapas, saber a qué etapa podemos evolucionar. Para ello vamos previamente a crear en las variables de usuario una nueva variable que le vamos a llamar etapas. Esta variable, como va a ser una variable numérica, le vamos a decir que es una variable entera y le vamos a asignar una dirección de memoria que pueda almacenar un entero. Por ejemplo, vamos a una dirección dentro de la zona de memoria de marcas. Vamos a coger una palabra, recordad una palabra son 16 bits, 2 bytes, y vamos a coger, por ejemplo, el MW100, por ejemplo. Bien, de hecho lo que se trata es de que no cojáis M's que se puedan solapar, por ejemplo, con las marcas de sistema si las tenéis activadas. En MW100, pues aquí estamos libres de solapamiento. Bien, entonces, esta variable entera va a guardar un valor en valor numérico codificado en decimal el número de etapa activa que tiene el GraphZet. Bien. También cuando teníamos un GraphZet, recordáis, agregamos un bloque de inicialización para inicializar ese bloque. Ese bloque era un bloque de organización en SCL y a este le vamos a decir que es inicialización, le vamos a llamar, y le vamos a decir que solo se ejecute en el arranque. Es un bloque tipo startup. Aceptamos. ¿Y qué hacíamos en la inicialización? Pues poníamos todas las etapas del GraphZet a 0 y activamos la primera.
¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que vamos a hacer aquí y vamos a como siempre, a comentarlo. Vale, a ver, aquí tenemos que doble barra y del graph.set. ¿Cómo inicializamos un graph.set en lenguaje SCL? Pues una vez aquí debéis de dejar de comentar. Una vez tenemos la etapa, la variable etapas, pues la igualamos a el valor 0 y punto y coma. Aquí, fijaos, siempre que queramos asignar un valor a una variable, ya sea un valor numérico a una variable entera o real, o un valor booleano a una variable binaria, una variable booleana, siempre deberemos de utilizar dos puntos igual. Y una vez, para cualquier instrucción, una vez esta haya sido escrita, en lo que marca el final de la instrucción y que el compilador de TIA Portal pueda interpretarla y pueda ejecutarla es el carácter punto y coma. Bien, por tanto aquí ya estamos inicializando el graph.set a la etapa 0, porque si la variable etapas tiene un valor numérico que nos indica la etapa activa, si vale 0, significa que la etapa activa será la etapa 0, tanto en el graph de modo pulsador como en el graph de modo tiempo. Perfecto. Fijaos que no he creado una variable de etapas para cada graph.set, ¿vale? ¿Por qué? Porque como habéis visto antes, quiero que el funcionamiento sea el mismo, por tanto, en los dos modos de funcionamiento simplemente cambian unas condiciones de transición de un modo a otro, ¿vale? Bien, además, si tenemos 4 salidas y queremos asegurarnos que todos los cilindros al inicio estén recogidos, pues podríamos poner que cada uno de estos cilindros, que son variables binarias, ¿vale? Pues valgan 0, que en lenguaje de programación SCL es igual a escribir el nombre de la variable, dos puntos igual a false, ¿vale? Copiaríais aquí el nombre de todas las variables de salida y sabéis que en la inicialización, si se hubiese quedado algún cilindro estirado, pues así nos aseguraríamos de recogerlas. Aquí podemos indicar que lo que estamos es recogida inicial de cilindros. Bien, a continuación, ahora sí, vamos a programar lo que es el graph.set y las acciones que se producen dentro del graph.set cuando el modo de funcionamiento es el modo pulsador. Pues bien, entonces abrimos el FC1, que es el que vamos a implementar el graph.set para el modo de funcionamiento pulsador. Y para comenzar a estructurar nuestro programa vamos a utilizar la sentencia región, ¿vale? Si pincháis aquí, se os abre el inicio de sentencia, región y el final de la sentencia. ¿Para qué sirve esta sentencia? Básicamente es para etiquetar una parte de código y es similar a un comentario, ¿vale? Pero nos sirve para encapsular toda una parte de código que hace una función determinada, en este caso implementar un graph.set, pues la vamos a implementar dentro de esta sentencia. Bien, para mayor claridad del código después cuando veamos todo el programa entero. Entonces, aquí en esta le tenemos que poner un nombre. Vamos a poner graph.set en modo pulsador y acciones. Y a continuación aquí vamos a programar. Entonces, lo primero que aquí podemos también hacer comentarios dentro de una región, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a programar la activación de la primera etapa del graph.set. Entonces, volvemos a ver el graph.set, estamos en el modo pulsador. Vamos a ver cuándo se activa la etapa 0. La etapa 0
como veis, en modo de funcionamiento automático viene activada por la etapa 7 una vez se da la condición de transición C D+, ¿de acuerdo? Que corresponde al detector de que el cilindro C4 se ha estirado. Bien, ¿cómo hacemos esto en TIA Portal? Bueno, pues en primer lugar, activación de la etapa 0 y acciones. Evidentemente, pues necesitamos una sentencia, en este caso vamos a utilizar una sentencia de ejecución condicional, ¿de acuerdo? Que es el if, que ya habíamos visto en clase, y la condición a evaluar si es verdadera va a ser si la variable etapas es igual a 7, porque en este if vamos a activar la variable 0 cuando está en modo de funcionamiento el automatismo, digamos, normal, automático. Por tanto, la etapa anterior a 0 es la 7 y la condición de transición es D+. Entonces, si etapas es igual a 7 y, lógico, operador AND, D+, que es una variable booleana, por eso va entre comillas, es booleana y es una variable de entrada en este caso, por tanto la ve todo el programa, va entre comillas. Si es verdadera, entonces aquí lo que vamos a hacer es a la variable etapas asignarle el valor 0 y además vamos a ejecutar aquellas acciones que se ejecuten en la etapa 0. En la etapa 0, que es una etapa de reposo, pues no existe ninguna acción. Por tanto, con la etapa 0, la activación, ya hemos terminado. Por tanto, este punto y coma que ha puesto el editor por defecto al insertar la sentencia if, nos lo quitamos y aquí tendríamos la activación de la etapa 0 y sus acciones. Simplemente que cuando estemos en la etapa anterior, que es la etapa 7, y se cumpla la condición de transición, que es de más, entonces activamos la etapa 0. Bien, vamos a hacer una más. Ahora vamos a activar la etapa 1. Entonces aquí querríamos activar la etapa 1. Si vemos el graph.set, la condición de transición es que esté de menos, porque en la etapa 0 no estamos activando ninguna salida, pero recordad que como son cilindros de simple efecto, aquí el cilindro C4 se estiraba en la 7, en la 0, como no hay ninguna acción, se está recogiendo. Al final de la recogida del cilindro del retroceso del cilindro C4 se activará de menos. Y si además pulsamos el pulsador, pasaremos a la etapa 1. Bien, pues eso lo tenemos que especificar aquí. Cuando estemos en la etapa 0 y se active el detector de menos, entonces la variable etapas cogerá el valor 1 porque activaremos la etapa 1 y en la etapa 1 activaremos el cilindro C1. ¿Vale? El cilindro C1 es una variable de salida, va entre comillas, y como es booleana, la ponemos a true. Y así, pues tendríamos que ir programando todas las etapas. Voy a parar aquí ahora el vídeo para que no se haga excesivamente largo y vamos a retomarlo ya con todas las etapas programadas. Pues ahora, si vemos otra vez el FC graph pulsador, vemos que están todas las sentencias condicionales para activar las diferentes etapas y con las acciones asociadas, y también aquí se nos había escapado que en la etapa 0 debemos de hacer retroceder el cilindro, porque si vemos aquí, aunque no hay ninguna acción y es un cilindro monostable, significa que si aquí hemos activado la variable C4 true, se ha quedado a true, por tanto aquí la tenéis que poner a false. Por tanto, si tenéis aquí una acción que es monostable, es decir, solo está asociada a una etapa, pero en la siguiente etapa hay que desactivarla, porque el SCL, al poner una variable booleana a valor 1, esa variable se queda a valor 1 hasta que no la pones a 0.
acuerdo? En este caso estamos hablando de la variable C4. Y aquí también, en la primera condición de transición, para pasar de la etapa 0 a la etapa 1, se nos había olvidado añadir que también tenemos que tener el pulsador de marcha como verdadero. Una vez esto lo tenemos, lo cargamos en el autómata para comprobar la comprobación. Antes de cargar vamos a ver también que debemos de llamar a este bloque. Por tanto, aquí en el main tiene que haber una llamada a este bloque. La llamada a los bloques se puede hacer directamente arrastrando, como hemos hecho en el bloque de comunicación de factory, o si queremos llamar solo el bloque cuando se dé una condición, pues lo metemos dentro de la llamada dentro de un graph, una sentencia condicional if. En este caso, solo queremos llamar al fc graph pulsador cuando el selector esté en la posición pulsador, que es como está ahora, ¿lo veis ahí? Bien, bueno, pues como eso es esa posición está registrada con una entrada de autómata, ¿vale? Pues, y esa entrada de autómata en TIA Portal se le ha asignado esta variable pulsador. Cuando el pulsador sea true, entonces llamamos al graph pulsador. Ahora ya tenemos el programa cargado en el PLC SIM. Vamos a Factory y comprobamos que esto funciona. Bien, y ahora tenemos la caja delante del cilindro 1, pulsamos una vez, retrocede, se quedará delante del cilindro 2 hasta que volvamos a pulsar. Si mantenemos pulsado, pues siempre tras el retroceso del cilindro que lo ha empujado, empuja al siguiente. Pues ya podemos concluir que este modo funciona. Muy bien, ahora nos faltaría implementar el modo que va por selector. Ahora, fijaos, ponemos el selector en la posición tiempo y por mucho que pulsemos no hace nada. ¿Por qué? Porque tenemos aquí esta llamada condicional al graph pulsador y ahora nos está cumpliendo. Como la parte más ardua, más difícil, cuando uno empieza a trabajar con SCL, es cómo monitorizar el funcionamiento del programa. Si le dais aquí a la parte derecha, os aparecen, pues fijaos, por cada sentencia de control de programa que vosotros ponéis, un if, un while, un for, ¿vale? Os dice el resultado de esa sentencia. En este caso os está diciendo que es false. ¿Pero qué es false? Pues la condición que hemos puesto para que se ejecute lo que hay dentro del if. Por tanto, como es false, esto no se ejecuta. Si nos venimos aquí al graph del pulsador, ¿vale? Y ponéis en modo observación, aquí veis que nos va a decir lo mismo para cada uno de los ifs. Si decimos que muestre todas las variables implicadas en cada una de las sentencias, pues aquí nos debería de estar apareciendo, ahora no nos aparece, pero debería de estar monitorizándose. Vamos a volverlo a activar. Bueno, claro, no se está monitorizando por una cuestión muy sencilla, pues porque el selector de factory está en modo tiempo, entonces ese FC no se está ejecutando. Si lo volvemos aquí y ahora sí venimos aquí a ejecutar, sí que se está monitorizando. Si le dais aquí a mostrar todos, os dará pues todas las variables en qué estado están. Vemos que ahora actualmente estamos en la etapa 2 y el cilindro y aquí están los diferentes detectores en su estado correspondiente. El pulsador no está activado, el detector de -i y aquí veis que estamos en la etapa 2, por tanto tenemos la caja delante del cilindro 2 y si ahora le diésemos, pues el graph seguiría su evolución donde se ha quedado. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a programar el modo pulsador. Vamos a desconectarnos del PLC SIM, ¿vale? Para trabajar offline y entonces debemos de ver cómo vamos a implementar ahora este modo de funcionamiento. Bueno, aunque es el mismo graph, ¿vale? Se podría, como es un mismo graph con las mismas etapas, pues se podrían modificar las condiciones de transición
y hacer solo un FC. Pero para mayor simplicidad y más claridad, ¿vale? Vamos a hacer dos GraphSets totalmente iguales, donde lo único que van a cambiar son las condiciones de transición. Y exactamente las condiciones de transición que van a cambiar son las que van de cuando el cilindro está recogido a cuando se tiene que estirar. Veis que aquí es el pulsador y el detector de cilindro recogido, y aquí es un segundo, hemos puesto un segundo de temporización de ese detector. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, venimos aquí y por tanto debemos agregar un nuevo bloque. Esta vez vamos a agregar un bloque FC. Le vamos a llamar, pues, para seguir con la misma nomenclatura que estamos empleando, pues GraphSet tiempo, de modo de funcionamiento tiempo, y el lenguaje será SCL. Bien, una vez lo tengamos, pues como vamos a tener la misma estructura, pues lo que vamos a hacer aquí es crear con el comando región una región, ¿vale? Directamente también podemos coger aquí del FC que teníamos y podemos coger la estructura de implementación del GraphSet, y como va a ser exactamente la misma, pues lo copiamos, aquí lo vamos a pegar. La secuencia de activación de los cilindros es la misma, por tanto aquí ¿qué nos va a cambiar? Pues las condiciones de transición hemos dicho, de la etapa 0 a la 1, de la etapa 2 a la 3, de la etapa 4 a la 5 y de la etapa 6 a la 7. Por tanto, aquí necesitamos realizar 1, 2, 3 y 4 temporizaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a hacer esas temporizaciones en TIA Portal? Bien, pues para hacer temporizaciones, lo que vamos a hacer, primero que nada, es crear una región en el programa distinta a lo que es la región de evolución del GraphSet. De esta región le vamos a llamar temporizadores, ¿de acuerdo? Y bueno, ya podemos poner aquí el comando end región, ¿eh? Y aquí vamos a crear los temporizadores. Bueno, pues los temporizadores aquí en la ventana de la derecha tenemos los temporizadores, y como son temporizaciones a la conexión, pues vamos a arrastrar la función temporizador TON, temporizador a la conexión, aquí. ¿Vale? Entonces, como sabéis, cada temporizador automáticamente crea un DB de datos. Nosotros lo que vamos a hacer, ¿vale? Podríamos hacer un DB distancia aquí de parámetro, eso lo veremos en otra ocasión. Ahora vamos a hacer temporizadores individuales, DBs individuales. Entonces, como aquí vamos a ponerles un nombre que sea intuitivo para nosotros, por ejemplo, pues vamos a temporizar el detector de menos, o por ejemplo, vamos a hacer timer x0, x1, ¿vale? Y esto le añadimos DB para saber que es un DB de datos. ¿Por qué? Porque va a ser el temporizador que nos sirve para pasar de la 0 a la 1. Va a ser este temporizador que nos sirve para pasar de la 0 a la 1. Bien, pues creamos ese temporizador y ahora veréis que esto es una instrucción, ¿vale? Y en el parámetro in será la señal que necesitamos temporizar. Bueno, pues ¿qué señal queremos temporizar ahí? Pues el detector del cilindro C4 recogido, que eso en concreto es el detector de menos. ¿Y cuánto tiempo? El preset time, ¿cuánto tiempo queremos que sea? Un segundo, ¿vale? Pues un segundo en SCL ponemos T, hashtag, un segundo, ¿vale? Y aquí la variable del temporizador, ¿vale? Si no queremos nombrarla igual que el ET, no hace falta. Aquí ya cuando le damos el intro, ya nos lo valida, ¿vale? Bueno, pues debemos de hacer 4 temporizaciones, ¿no?
pues como son 4 temporizaciones y queremos hacerlos con dBs diferentes, bueno, pues vamos a poner la misma nomenclatura. Hemos dicho que era la siguiente, era la temporización de la etapa 2 a la etapa 3. Bien, pues de la etapa 2, x2, x3. x2, x3, dB. Y lo mismo, aquí lo que se va a tratar es lo que tiene la señal de temporización será a menos, correspondiente a que el cilindro A sea recogido. Y el tiempo va a ser el mismo, por tanto el tiempo podemos copiarlo y pegarlo, ¿vale? Si, evidentemente, si no quisiésemos un tiempo que siempre fuese el mismo, es decir, que quisiésemos tener la posibilidad de modificar, pues sería tan sencillo como crear una variable para modificar ese tiempo, cosa que no hemos hecho, ¿vale? Pero ahora estamos poniendo el tiempo fijo como una constante. A ver, aquí tenemos un problemita con la sintaxis. Ahí falta sobra un paréntesis. Vale. Arrastramos otro aquí, ¿vale? Aquí abajo del punto y coma. En este caso sería, pues, sería x4, x5 dB. Esto se nos ha quedado abierto. Y entonces sería, hemos dicho, timer x4, x5 dB. Aquí la señal de temporización, pues ahora le tocará al B-. Siempre estamos temporizando que el cilindro está recogido, ¿vale? Esa es la siguiente, esa es la señal de temporización. El detector que detecta que el cilindro está recogido. Entonces, aquí, cuando le deis al intro aquí, ya el compilador valida que esto está bien. Este punto y coma, pues se debería de ir aquí, ¿vale? Si lo ponéis aquí, si lo quitáis de aquí es lo mismo, ¿vale? Pero para eso os queda todo igual. Y aquí ponemos el último teón, que será timer, este el último será 6,7. x6, x7 dB, y aquí la señal pues nos quedará el C-. Hemos empezado con el D-, acabamos con el C-, y aquí lo mismo, aquí tenéis que poner, si estamos poniendo el del tiempo en segundos. Si pusiéramos ms sería en milisegundos, ¿vale? Veis aquí intro, ¿vale? Y el T minúscula, veis que el compilador lo coge igual, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la sentencia en region, que ya final de región, por tanto ahora vamos a compilar, bueno, vamos a compilar, pero antes de compilar vamos a terminar el programa, porque aquí hemos creado los temporizadores, pero hay que utilizarlos en las condiciones de transición. Y las condiciones de transición sí que están dentro de los ifs. ¿En qué ifs en concreto? Pues aquí hemos visto que este se va a utilizar para pasar de la 0 a la 1. Bien, pues en la activación de la etapa 1 es cuando estamos en la etapa 0 y en lugar de que suceda esto, que corresponde al anterior modo de funcionamiento, el modo de pulsador, vamos a coger el timer, y entonces escribimos timer y vamos a coger el x0, el x0, x1 db punto q. ¿Por qué? Porque es la variable binaria que nos indica que el temporizador este ha finalizado su temporización. Entonces, ahora si yo cojo esto, lo copio, me voy a la siguiente, el siguiente corresponderá a el a menos. Lo pegamos aquí y aquí voy a pasar a la etapa 3 viniendo de la 2, pues será el timer x2, x3 que yo previamente ya he creado arriba y veis cómo el compilador lo coge. Ahora tendré que venir aquí y sustituir esta condición de transición. En este caso es para pasar de la 4 a la 5.
x4, x5. Y por último, para pasar de las 6 a las 7, pues sustituiremos esto aquí por el temporizador correspondiente, por el dB correspondiente, por el dB de temporizador correspondiente. Ya está. Bien. Ahora sí que vamos a hacer una compilación del programa. No hay errores, no hay advertencias. Perfecto. Vamos a volver a establecer la conexión online. Vemos que el programa que hay ahora actualmente en el PLC SIM es diferente del que tenemos en TIAporta. Transferimos el programa. Y antes de transferir, vamos a cancelar la transferencia. ¿Por qué? Porque se nos ha vuelto a olvidar llamar a este FC. Y lo debemos de llamar en main. Bien, pues en main vamos, como también queremos llamarlo solo cuando el selector del cuadro eléctrico, ¿vale? Vamos a copiarlo todo, comentario incluido. Aquí no hagamos caso a ese mensaje porque ha sido una combinación de teclas que he pulsado que no le ha gustado, pero eso no tiene importancia. Entonces, cuando el selector está en la posición tiempo, entonces, en lugar de llamar a graph pulsador, fijaos, pues quito esto y voy a llamar a graph tiempo. Lo arrastro aquí y directamente me crea la llamada, ¿vale? Recordad, son el nombre de los FCs y después un paréntesis vacío. Bien, y ahora sí que podemos decir que tenemos a priori el programa terminado para los dos modos de funcionamiento. Lo cargamos. Nos vamos a Factory. Estamos en modo pulsador. Vamos a reiniciar la escena. ¿Vale? Vamos en modo pulsador a hacer un ciclo para ver que todo funciona igual, que no hemos estropeado nada, entre comillas. Sigue así. Y ahora vamos a cambiar a modo tiempo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Si cambiáis, pues el funcionamiento cambia automáticamente. Si lo dejamos aquí y lo ponemos en modo tiempo, lo dejamos así en modo tiempo, pues es robusto al cambio del modo de funcionamiento sin perder la secuencia. Bueno, pues sin más, lo dejamos aquí y espero que este vídeo tutorial os sea útil a la hora de utilizar el lenguaje SCL para programar automatismos secuenciales a partir de un graph. Hasta el próximo vídeo.